Hay diferentes tipos de estrés, y hay el estrés estudiantil, el estrés posparto, el estrés quirúrgico, el estrés mecánico, el estrés esto y aquello. Y también está el estrés que vive un niño o la familia. Vos sabés que ahora los profesores y los maestros se quejan bastante de que los chicos son completamente diferentes a 10 años atrás. ¿Por qué ahora cuesta más dar la clase? Dicen en el colegio primario. Claro, porque los chicos traen un bagaje de estrés de la casa, ven vivencias que son terribles y que desgraciadamente las vuelcan en el grado, ¿sí? Hay veces que en el nivel secundario se pasa absolutamente lo mismo. Un chico que es el más rebelde, que por lógica el más rebelde es el más débil, el más furioso, al que todos le tenemos miedo, suena medio contradictorio, ¿no? Al que todos le tenemos miedo es el que más ayuda necesita de nosotros. Es decir, al que todos le tenemos miedo es la lechuga del curso, es decir, es el más débil de todo. Es por eso que muchas veces hay chicos en el nivel secundario que hacen una caparazón del dolor. Tratan de ponerse una coraza y uno dice, güey, qué fuerte, qué emprendedor. No, y es mentira, es tan solamente una pantomima, una pancarta, ¿sí? Es muy cierto porque ellos reaccionan a según el entorno, pero en realidad no se le grita a quien puede, no a quien quiere, sino a quien puede. Ajá, Y abusa de sus compañeros como seguramente abusarán en la casa de ellos. claro, por ejemplo, hablando explícitamente del bullying, uno tiene que saber que uno no tiene que herir, ¿no? Pero tampoco tiene que permitir. Entonces yo tengo que no herir, pero tampoco tengo que permitir, disculpame el término, muy de nuestra zona, que me basuren, ¿sí? Entonces, no voy a permitir que me golpees, pero también voy a ver qué está pasando en mi casa, porque hay chicos que practican el bullying, ¿sí? Hablando de las agresiones, ¿no? Agresiones verbales. Otro tema, hablando del bullying, te digo que las agresiones verbales son mucho más críticas que las físicas, ¿sí? Son terribles. Las palabras es como cuando un perro quiere agarrar un puercoespín, ¿no? El perro lo quiere morder, pero lo único que logra es llevarse las espinas del puercoespín. De la misma manera así pasa con el tema del bullying y las agresiones. El que agrede normalmente es el más cobarde, agrede el que no sabe hablar. Justamente, no solamente con los chicos, sino en la sociedad que vivimos hoy, el flagelo que hay del femicidio, los hombres agreden a las más indefensas. Pocas veces escuchamos que las mujeres agreden a un hombre ya cuando llegan casos extremos, ¿no? Claro, nada más que tu nombre me dijiste, Cecilia, te voy a dar un dato. Aquí en Presidencia Roque Sáenz Peña hay dos flagelos bien fuertes, que es el tema de las adicciones a la ludopatía, que tiene que ver con el casino o los juegos al azar, y después hombres golpeados. Es decir, es una estadística muy interesante aquí en Presidencia Roque Sáenz Peña. Es decir, en los consultorios de cualquier psiquiatra o psicólogo te vas a encontrar con este tema de hombres que algunas veces no son golpeados, sino más que nada son heridos o agredidos en forma verbal por las damas, ¿sí? Entonces, aquí en Argentina hay mucho femicidio, en Argentina, pero en nuestra zona nos encontramos con esta realidad. Si bien hay muchas mujeres que son golpeadas y agredidas, pero también en nuestra ciudad hay muchísimos hombres golpeados. Y esto sorprende en qué sentido, porque tiene que ver con la masculinidad de los hombres, ¿sí? El hombre o el macho normalmente quiere competir. Entonces es muy raro que vos encuentres a un hombre que va y se va a prestar para comentar en televisión o en los medios de comunicación: mi señora me golpea, o mi mujer me golpea, o mi pareja me golpea. Pero te digo que hay muchísimos hombres golpeados. Hace un momento. Hay una frase que justamente yo estaba recomendando un libro también, El cerebro argentino, de Facundo Manes, es un neurocientífico, y él menciona lo siguiente, de que menciona varias frases, como por ejemplo yo argentino, cortado con la misma tijera, son frases nuestras, ¿no? Pero también tiene que ver con relaciones de tema de que muchas veces nosotros agredimos porque hablando la gente se entiende. ¿Viste esa frase? Hablando la gente se entiende. Entonces, si nosotros nos ponemos a desmenuzar ese regionalismo nuestro, vos sabés que es una gran verdad. Hablando la gente se entiende, los matrimonios se pueden entender, la familia se puede entender. Nada más que también, para redondear el concepto y concluir, te comento de que no siempre la gente sabe hablar bien, ¿sí? Hay veces que la palabra no hablada es más fuerte que la hablada. Por ejemplo, yo como papá o como marido, yo puedo hacer un gesto nada más y ya herí demasiado. Por ejemplo, me dice mi hija: vos sabés que adelgacé, y yo hago ese simple gesto que yo hice
ella no sabe cómo tomarlo, si fue como burla o como aceptación o esto. Entonces, la agresión verbal muchas veces es menos leve que la no verbal. Tiene que ver con el tema del bullying también eso, ¿no? Tiene que ver con el tema de las agresiones. En los cursos se ve muchas veces eso, de que las agresiones no verbales son muy fuertes, muy fuertes. Hay gente que odia el color de piel, hay gente que odia la posición social, hay gente que odia o te hace bullying por alguna apariencia física que tiene o que no tiene, normalmente si es acomplejado. Entonces todo esto es muy interesante charlarlo. Porque todo lleva a que nos estresemos y vivamos en una sociedad estresada. A raíz del estrés agredimos inconsciente o conscientemente al que tenemos al lado de nuestro entorno. Claro, dijiste una gran verdad también, agredimos consciente e inconscientemente. Yo muchas veces, yo actúo con mi estrés en forma consciente, yo me enojo con el entorno en forma consciente, pero dijiste también esta otra verdad, en forma inconsciente. Muchas veces nosotros somos muy hirientes sin darnos cuenta, ¿sí? Para redondear, ¿cuándo nos volvemos a encontrar y a qué hora? Bien, la próxima charla va a ser aquí en este mismo lugar, el 13 de octubre a las 21 horas. ¿Sí? Ahí sí vamos a ver la otra parte, hoy vimos los generadores, ahí vamos a compartir otro tema que se llama paliativos. Paliativos sería algo parecido como tomar una valla aspirina, ¿viste? Que hay gente que dice, me siento mal y tomo esto. Bueno, hay gente que dice, voy a salir del estrés con esto. Bueno, esos temas vamos a ver ese día. ¿Con qué sale la gente del estrés? Hay un escritor un escritor que hizo un libro, ¿En qué creen los argentinos? ¿Sí? ¿En qué creen? Hablando de la religiosidad. Y hay otro que hizo otro libro que se llama ¿En qué no creen los argentinos? ¿Sí? Bueno, de la misma manera aquí vamos a ver, hoy vimos los generadores, vamos a ver en qué cree la gente, haciendo qué cosa se va a sacar el estrés. Ese va a ser el tema.